Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Semana. Gracias por acompañarnos nuevamente en este podcast donde hablamos de economía, finanzas y actualidad del mundo de los mercados de inversión. Hoy con un programa muy especial, temas muy relevantes, han habido muchas noticias importantes en nuestro país y también a nivel internacional. Y bueno, hoy vamos a analizar algunas de ellas junto con ustedes. Me acompaña hoy un amigo, alguien que yo realmente admiro muchísimo y que nos va a hacer el honor de seguirnos acompañando acá en este su espacio, el señor Francisco López, el director de Pecunia Consultores. Fran, bienvenido. Esteban, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Esteban. Esperamos continuar aquí en el programa. Podamos aportar parte de la experiencia que vemos en Pecunia, en la parte empresarial, en Así es. temas financieros, temas económicos también. Y bueno, nos sumamos acá para poder aprender también de usted y también aportar lo que nosotros estamos viendo por allá en la calle también. Listo, buenísimo. No, sé que nos vas a aportar muchísimo por toda tu experiencia en el campo, por todo lo que ves en el día a día con Pecunia, que bueno, ya nos va a contar un poquito, Fran, le voy a dar un espacio para que se presente y nos cuente un poquito qué es lo que hacen. Pero realmente Francisco es una persona de muchísima experiencia ya en el mundo financiero, que está metido el día a día en el mundo empresarial acá en Costa Rica y que bueno, pues nos va a aportar muchísimo en el tema de análisis e interpretación de estas noticias que vemos a veces, que pues no sabemos cómo entrarlo, cómo digerirlas. Bueno, eso es lo que hacemos acá en la semana. Fran, entonces el espacio es tuyo para que te presentes, nos contes un poco tu trayectoria, lo que has hecho hasta ahorita y nos hables de Pecunia, de qué es lo que hacen con las empresas. Sí, gracias, Esteban. Nosotros, bueno, somos una empresa de consultoría empresarial. Tenemos ya 10 años de que fundé Pecunia. Inicialmente estábamos en una parte de crédito y bueno, ya al atender tanto cliente nos fuimos especializando en otras áreas también. Hoy es un equipo profesional que hay en Pecunia. Ahí tenemos auditores, tenemos contadores, analistas de datos, ¿verdad? Entonces, toda esa parte lo trabajamos con las empresas para mejorar su gestión. Damos una consultoría totalmente integral. No somos una firma contable, Sí, estoy viendo, porque tienen ¿verdad? varias áreas diferentes, varios Nosotros profesionales trabajamos distintos. varios tipos de servicios, gobierno Muy corporativo, bien. fusión adquisiciones. Este año incorporamos el departamento legal corporativo también. Entonces, damos una gestión integral a nuestros clientes porque siempre hemos visto que cuando trabajamos una área solamente, de pronto hay otra empresa que está trabajando otra área y no hacemos el match, ¿verdad? Para que la empresa logre tener un resultado Claro, es más totalmente difícil integral. empatar entre empresas Es diferentes, difícil, es mentalidades difícil, distintas, formas de trabajar diferentes, claro. Sí, es sí, es difícil. más Entonces, complejo. bueno, he tenido la visión de integrar todo ese tipo de servicios, ¿verdad? Hemos contratado profesionales que son de planta, son de Pecunia, Ok. y esos profesionales están a disposición para todos los clientes. Entonces, a veces clientes vemos temas contables, a veces vemos temas muy financieros, a veces temas de análisis de datos, a veces temas legales. Entonces, el cliente cuando contrata Pecunia contrata una firma de consultoría totalmente integral. Ok, muy bien. No, demasiado bueno. Y bueno, miren, yo he tenido el gusto de trabajar con Francisco en algunos casos específicos y con Pecunia. Y realmente es tan importante eso que mencionas, del que haya una integridad en el trabajo tal cual, porque mira, las empresas no son solamente los números, no son solamente los procesos, no son solamente la parte de recursos humanos, es todo junto, ¿verdad? Es Es, todo es- es junto. todo junto. Y hoy más que nunca empresas, por pequeñitas que sean o por grandes que sean, ocupan manejar profesionales que los guíen en eso, porque una cosa es el negocio tal cual, pero toda esa estructura detrás a la hora de tomar decisiones, qué importancia va teniendo y cada vez más en en el ambiente tan competitivo que estamos hoy. Para nosotros ha sido muy retador brindar un servicio integral. ¿Por qué? Porque los profesionales que tenemos que unir, muchas veces tenemos que hacerlos entender una línea que queremos que el cliente se ordene, ¿verdad? Entonces, a veces es muy difícil estructurar una consultoría en las empresas que cuando nos llegan con un gran problema, Ujú. ¿verdad? Llegan técnicamente quebradas, técnicamente con problemas fiscales, con problemas legales. Lo que hacemos es una intervención para reestructurar esas empresas, ¿verdad? Pero es un tema bastante, ¿cómo se llama? Claro. Complicado, complejo, pero dado la experiencia que hemos adquirido nosotros en todos estos años también, nos permite ya tener una consultoría totalmente estructurada para que se haga una buena ejecución en el plan. Ok, bueno, perfecto. Bueno, y de verdad que nuevamente bienvenido acá a tu espacio, ahora a la semana, Muchas gracias, sí. en donde vas a poder, pues bueno, realmente pues retroalimentarnos mucho con toda la experiencia que has ido generando en estos años y lo que vas viendo en el día a día. Finalmente eso es lo que buscamos acá,
nuestros seguidores acá del espacio y en nuestras redes sociales, pues puedan aprender de temas financieros, de temas de empresas, de temas de emprendimiento, desde la visión de los expertos, pero explicado de forma sencilla, ¿verdad? A veces no tan Correcto. técnicos, porque finalmente lo que la gente ocupa es entender cómo resolver su tema y ya, y listo, y resolverlo. Ok. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a empezar entonces ya con el primero de los temas que traemos para hoy, con una noticia positiva, pero vamos a desgranarla para entender realmente, porque si bien es cierto, es un buen indicador, hay que saber entenderlo y desgranarlo para llegar a profundidad lo que realmente significa esto. Y la noticia es que se dio los resultados de crecimiento económico del país y el índice mensual de actividad económica, el famoso IMAE, en donde dijo que Costa Rica, en su crecimiento interanual, la economía costarricense tuvo un crecimiento de un 4,2%, lo cual está bien, o sea, es una economía en crecimiento. Por ahí se había proyectado que iba a andar por el 3,5, el 3%, el 4,2 es un buen número, pero aquí es donde vamos a empezar a desgranarlo. ¿Cómo se está conformando esto? Bueno, por dos áreas. Costa Rica tiene dos grandes subeconomías dentro de la economía total del país, que es la del régimen especial, que son el régimen de zonas francas, y el régimen definitivo, que es el régimen de todas las demás empresas que están fuera del régimen de zonas francas. Y aquí sí hay una gran diferencia, Fran. Aquí sí ya los números empiezan a brincarnos distinto. Voy a poner tal vez un gráfico ahí, si me pueden poner en pantalla, les agradezco tal vez para poder desgranarlo más. Este que están viendo ahí, este gráfico lo que muestra es cómo el régimen especial, el de zonas francas, tuvo un crecimiento de 15,5%, mientras que el régimen definitivo del 1,8%. Y aquí es donde sí se puede empezar a generar muchas distorsiones en el análisis y en donde realmente estamos teniendo dos mundos diferentes, ¿verdad? Lo que es el mundo de las zonas francas y el mundo de las pymes o de la empresa normal, nacional, privada en este país. ¿Qué análisis haces de entrada con de estos datos? Bueno, cada una de estas, ¿cómo se llama? De estas actividades tienen retos muy, muy, muy interesantes, Claro. ¿verdad? Donde tienen que buscar cómo acoplarse, adaptar para poder ser competitivos, ¿verdad? Ahorita tenemos un tema del sistema de exportación que tiene retos grandes con el tema de la apreciación del colón El tipo de cambio, y el claro, tipo de claro. cambio, ¿verdad? Entonces ha tenido que adaptar, han tenido que tener mayor eficiencia, ¿verdad? En sus operaciones, ¿verdad? A nivel financiero para que ellos puedan ser competitivos, ¿verdad? Entonces eso es muy bueno porque quiere decir que hay una estrategia clara de parte de lo que de lo que son zonas francas para poder seguir siendo competitivos a pesar de muchos retos que hay también. Y a nivel interno, pues también las economías, ¿cómo se llaman? Las empresas están asumiendo tipos de estrategia y nosotros lo vemos, Esteban, desde nuestra firma. ¿Por qué? Porque cada vez las empresas que están en crecimiento, ¿verdad? Que es mediana empresa para arriba, que Sí, va en esa claro. parte, buscan cómo especializarse porque tienen que enfrentar nuevos retos también, ¿verdad? En la parte económica. Entonces ahí es donde el valor de la estrategia, el valor de la consultoría y esta guía que es importante para que puedan enfrentar esos retos de manera estratégica para poder seguir siendo competitivos. Hay otras empresas que no están en sintonía con que hay que enfrentar esos retos, ¿verdad? Y es donde se ven dificultades también, ¿verdad? Entonces, hay un sector totalmente interesante, ¿verdad? Hay dos sectores muy interesantes que están claros, que tienen que ser muy competitivos y tienen que tener una estrategia bastante clara Sí, para seguir impulsando el crecimiento también. sí, es una realidad de nuestro país. Vamos a ver, las zonas francas es un motor económico fundamental. O sea, y yo a veces cuando escucho, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, estos proyectos de gravemos las zonas francas, de metámonos un impuesto, en el ambiente mundial que vivimos de tanta competencia, vemos lo que está pasando en Estados Unidos, donde están queriendo volver a llevarse toda la producción o la mayoría de producción que puedan y servicios también para ellos, donde vemos a Asia que se está fortaleciendo en el tema de tecnología, de semiconductores, eh, y vemos estos números, ¿verdad? A veces uno no entiende de dónde vienen esos razonamientos, ¿verdad? O sea, de dónde a alguien realmente, desde qué análisis a alguien le nace decir, tomemos esto que está haciendo claramente el motor de la economía nacional, o sea, vamos a ver, un 15,5 de crecimiento versus un 1,8 del régimen definitivo. O sea, claramente sabemos quién es el que está jalando el carro y uno escucha estos análisis o estas propuestas de debemos grabar las zonas francas o debemos ahora con esto, por ejemplo, los proyectos de jornada 4x3, que ha sido todo un mundo y toda una discusión ideológica y, o sea,
que uno entiende claramente la parte humana y la parte de salud, pero vamos a ver, al final un pueblo, un país, una república como lo es Costa Rica, sin desarrollo económico, sin este tipo de empresas que realmente tienen el capital, los procesos, los inversionistas, el mercado para poder desarrollar y activar una economía, no solamente de forma directa, sino de forma indirecta, todo lo que generan este tipo de empresas, y se queda uno asustado realmente de escuchar a veces esas ideas o esas propuestas, ¿verdad? O sea, yo a veces digo, ¿será que no ven o no interpretan estos datos de la manera correcta o será que somos todos los demás los que estamos equivocados? Yo pienso que no hay un análisis correcto. Muchas veces son opiniones populistas, ¿verdad? Sí, Yo pienso que Costa Rica en ese régimen tiene tanta capacidad, ¿verdad? Y puede explotar todavía, puede crecer más. claro, ¿Por qué? Porque a nivel de la región, ¿verdad? De Centroamérica, el capital humano que hay aquí en Costa Rica es un capital humano muy, muy eficiente, es un capital humano de mucha calidad. claro, La responsabilidad, la logística que hay en el país también, ¿verdad? Tenemos ventaja porque somos un país pequeño, entonces la logística no es tan tan compleja, compleja, ¿verdad? sí, Entonces, sí, sí, eso nos da ventaja competitiva también de ser pequeños, ¿verdad? Y es donde a veces la importancia de no ser tan grande, sino ser pequeño y ser eficiente, ¿verdad? Creo que Costa Rica siempre se ha preparado mucho en la parte de talento humano para que sí. podamos ser atractivos a inversiones de ese tipo, ¿verdad? En zona franca. Sí, 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 claramente tenemos muchas ventajas que creo que hemos ido dejando perder algunas con el Sí, tiempo. Yo tengo rato de venir puntualizando que, por ejemplo, me preocupa mucho el tema de la educación pública de este país, que ha venido desmejorándose muchísimo y generando una brecha ahí social importante. Todavía es rescatable, pero sí se ha venido descuidando mucho. Y creo que hemos perdido tiempo en especialización, en especializar más a los jóvenes, a la gente que viene de abajo, estudiando en carreras más enfocadas al tema de tecnología. Costa Rica tiene todo, prácticamente tiene todos los elementos para poder ser un mini Silicon Valley, digamos, o un paraíso de estos de desarrollo de tecnología, por lo que bien apuntabas, por su ubicación geográfica, por el tema de mano de obra, por el tema de educación en el país, por la seguridad jurídica que todavía brinda Costa Rica a toda la inversión extranjera. Hay áreas en nuestro país, por ejemplo, en lo que son las zonas costeras o los temas de los puertos, en donde hay mucha oportunidad de desarrollo de empresas multinacionales que lleven empleo, que lleven negocio a esos pueblos, a esas comunidades, que todavía hay mucho que se puede hacer, ¿verdad? Pero claramente sí, Sam, las zonas francas son un pilar. Ahora, enfocémonos un poquito más en lo nacional, que es lo que vemos mucho en el día a día. Cuando uno ve ese crecimiento de 1,8, que uno dice, pucha, o sea, sí, anda muy cercano a lo que uno ve en las empresas. Realmente, en la empresa nacional, realmente tiene eso. ¿Por qué? Vamos a ver, y tal vez como para explicarle a la gente, ¿por qué esa diferencia? O sea, ¿qué es lo que hace que haya esa brecha de 15,5 a 1,8 entre un régimen y otro, entre una multinacional de estas zonas francas y una empresa nacional? yo creo que en el régimen definitivo aún hay mucha informalidad, Es ¿verdad? correcto, claro. Entonces, esa informalidad permite que ese número no refleje la verdadera realidad, ¿verdad? Porque obviamente las empresas que están en la informalidad están generando movimientos, digamos, en el país también, pero no son tomadas en cuenta. Bueno, habría que ver si están siendo tomadas en cuenta también, pero me parece que no está tomado en cuenta, podría haber una mejora en ese número también. Y me parece a mí que ese 1,8 también es un reflejo de lo que viene viendo el país en los últimos años en el tema de su seguridad política o seguridad jurídica, perdón. Ujú. También yo creo que eso favorece siempre. em, Me parece que es un tema que podría mejorarse también. Hay programas que dan, ¿cómo se llama? Que dan, ¿cómo se llama? Oportunidad a a las pequeñas empresas o medianas empresas para que logren también ordenarse y tener ese crecimiento que obviamente si hay una empresa ordenada, una empresa formal, pues nos va a impactar en la economía local también, ¿verdad? Entonces creo Claro. que ese número no está ahí, tal vez el tema de la informalidad, que es un tema que ningún gobierno le ha querido meter, ¿cómo se Sí, sí. llama? Candela a ese tema, o sea, Sí, pero no es tan fácil revisarlo. de solucionar tampoco. No es tan ¿No? fácil de Sí. solucionar tampoco, ¿verdad? Pero creo que es un tema de educación, Ujú. ¿verdad? También es un tema de educación empresarial, ¿verdad? Ahora, uno de los temas que vamos a hablar ahora, el tema de la ley de usura, ¿verdad? Que es un tema Sí, sí. de educación Sí, financiera, claro. creo que es un tema de Sabe educación muchísimo. empresarial también, entonces ¿Qué, es de valorar. qué pensás? Vamos a ver.
y vamos a ser muy claros, digamos, y aquí no es señalar a ningún sector, ni mucho menos al empresariado costarricense, pero vamos a hablar las cosas como son. Pocas empresas realmente, Fran, tienen estrategias claras de crecimiento. O sea, pocas empresas son las que saben, mira, este año crecimos tanto por este factor, nos afectó esto, esto y esto y esto que sucedió, vamos a corregir esto y vamos a hacer una planificación del año que viene para crecer en este porcentaje enfocado en esta estrategia. Pocas empresas hacen eso, pero poquísimas. O sea, realmente, si nos vamos al tema de pymes, yo creo que muchos van más como en el tema de voy vendiendo y voy dándole vuelta a la plata y voy recogiendo, pero pocos tienen esa estrategia. Yo creo que eso es un factor importante. Vamos a ver, y obviamente son mundos aparte de estas empresas multinacionales con los capitales que manejan, pero hay cosas que usted puede copiar de ellos. Los modelos usted los puede copiar, las formas de trabajar. ¿Qué tienen estas empresas? Estructura 100% clara. No solamente estructura de crecimiento, objetivos bien marcados, sino cómo planes para poder llegar a esos objetivos y evidentemente los departamentos correctos para poder llegar a eso. Estos son modelos que las empresas pequeñas o las empresas nacionales, digamos, que no tan pequeñas, pero que no tienen estos capitales, podrían adoptar y cuánto más les daría de visión realmente de si están llegando o si están usando el potencial de sus negocios, porque a mí muchas veces nos hemos encontrado que tienen mucho potencial y no lo aprovechan o no se dan cuenta incluso. Sí, nosotros eso lo tenemos claro desde la firma, desde Pecunia lo tenemos muy claro y hemos incorporado planes de acción para hacer una concientización, por lo menos a nuestros clientes, a los que se nos unen a la firma, para asesorarlos y explicarles bien qué es un proceso, ¿verdad? Porque las empresas cuando vienen a buscar procesos de consultoría, sea Pecunia o cualquier otra firma, vienen a resolver un problema inmediato, quieren resolver el problema inmediato y se quieren ir. Ujú. El tema es que hay que estructurar, hay que planificar, hay que entender de que todo es un proceso. Nos han llegado empresas que tienen ya 15 años, o 20 años, y siguen teniendo problemas económicos porque no tienen una estructura. Y cuando usted les habla de estructurar y Correcto. planificar, no creen en eso, porque tienen que resolver problemas de su flujo de caja día a día, que es entendible, es totalmente entendible, pero es un reto que se tiene también, creo Pero que si no lo solucionan, van a seguir van a girando seguir en lo en mismo. círculos, van a seguir Van a girando en seguir en lo círculos. mismo. Por eso es que impulsamos ese tema de que sea integral el proceso, Ujú. ¿verdad? Te digo, Esteban, de las empresas que llegan, eh, puedo decirte un 80% de las empresas apuestan a hacer ese cambio, otro 20% pues dicen que sí, no terminan haciéndolo, ¿verdad? Ujú, ujú. Pero nosotros estamos firmes en que tenemos que seguir en esa línea para que las empresas puedan tener eso que usted dice. ¿Por qué? Porque entendemos que eso ayuda mucho, no solamente a nivel humano, ¿verdad? A los Bueno, dueños de las por empresas, supuesto. sino que ayuda también a la economía del país también. Sí, sí, es importantísimo. Vamos a ver, es claro que, y esto para cualquier persona o cualquier negocio, sin una estrategia clara o sin un objetivo claro, usted puede terminar en cualquier lugar. Y por lo general lo que termina pasando es que usted está por debajo del potencial que realmente podría alcanzar. No es lo mismo, por ejemplo, yo lo traslado más a mi campo, el tema de finanzas personales. Alguien que diga, bueno, es que quiero empezar a ahorrar un poco más de lo que gano. ¿Cuánto? Digo, ahorrar. Si gastaba 100 y ahora gasta 99, está ahorrando, pero está ahorrando un colón. O sea, eso no te va a hacer como mucha diferencia. Tal vez usted puede ahorrar 10 o Claro, 20 o 30. ¿Cómo lo sabe? Solamente haciendo una estrategia para ver si puede llegar a eso o no. En las empresas es igual en el sentido tal vez de crecimiento de ventas. Bueno, es que quiero vender más y todo el mundo quiere vender más, pero ¿cómo vendo más? ¿A quién le vendo más? ¿Qué pasa si vendo? Porque esa es otra cosa, ¿verdad? A veces es, bueno, quiero vender más y vamos a vender más. Y ya usted mapeó bien ese crecimiento en ventas, ¿qué viene de vuelta para acá? Procesos, reprocesos, capacidad instalada, presupuesto, logística, metas, o sea, es parte, y eso lo queremos traer a colación, porque sé que nos ven muchos empresarios que tal vez han estado como con esa idea de, mira, yo quiero crecer, pero crezco y más bien lo que me genera es problemas, entonces me da como miedo más bien crecer porque me salgo como de lo que puedo controlar. claro. Bueno, lo que pasa es que te va a mantener ahí. O sea, y estás condenando tu empresa a que vas a mantenerlo en un nivel en donde pueda durar un tiempo, pero si viene alguien con una estrategia diferente y más planificación, te va a empezar a robar más mercado. Puede ser un problema el crecimiento, aunque suene algo contradictorio, Ujú. ¿verdad? Porque Es el problema que nadie ve venir, yo creo. sí, lo que pasa es que quieren seguir trabajando la empresa que está creciendo mucho a Ujú. como cuando se comenzó, ¿verdad? Correcto. Entonces las soluciones que se usaron al principio no van a servir para cuando estés creciendo, te van a sacar de mercado, te vas a meter, van a meter en problemas financieros,
van a joder el tema de flujo de caja, van a correcto. tener problemas fiscales, etcétera, etcétera, de ese tema. Pero yo creo que es un tema también de preguntar. Esteban, el Ujú. tema de la consultoría integral es un tema que por lo menos nosotros tenemos, bueno, tengo 15 años de estar de manera independiente, hace 10 años fundamos Pecunia, pero en los últimos 5 años he visto un factor que los mismos despachos de contabilidad, ¿verdad? Están transformando y están siendo más integrales para ofrecer soluciones a los clientes. ¿Por qué? Porque están entendiendo los clientes que necesitan algo más que un resultado contable y con un tema de estados financieros. Hay un tema que hablabas bien al principio, que es un tema de reestructurar y planificar Claro. también. Entonces, esa accesibilidad, digo yo, que tienen que tener los empresarios a firmas que puedan ser accesibles en el pago, ¿verdad? Porque también hay un concepto de que la consultoría es Que es bastante, carísimo, es que es carísima, impagable, ¿verdad? sí, Que es correcto. impagable, pero cuando ves el resultado de una consultoría, ¿verdad? Y que ves reflejados en números finales, pues es una apuesta, ¿verdad? También Bueno, clara. y qué bueno que tocas ese tema, porque también hay un concepto muy errado, desgraciadamente, de muchas empresas, que es ver eso como un gasto. Y eso es una inversión realmente. Porque si se hace bien y el proceso es correcto, eso que usted invirtió va a venir multiplicado no sé ni cuántas veces, ¿verdad? Entonces hay que también empezar a entender que es parte del tema de cultura empresarial y de negocios en el país, del empresariado tico, de creer en la asesoría, de creer en que tengo que capacitarme, en que no puedo ser un todólogo en mi negocio en donde yo soy el amo, dueño y señor y hago absolutamente todo, Ujú. porque ocupas profesionales en diferentes áreas que te ayuden a tomar mejores decisiones y eso evidentemente va a tener un costo de dinero, pero es o para evitar perder más dinero en el camino y probablemente para multiplicar lo que está llegando. Sí, es Pero hay que construir, cambiar ese chip. es reconstruir, ¿verdad? Reestructurar la empresa y construir la empresa para un periodo más largo, ¿verdad? Claro, Tal vez en correcto. 10 años, 15 años, y de pronto hemos visto empresas que tienen 15 años y de pronto desaparecen, ¿verdad? Por problemas económicos, mal manejo de muchas cosas, ¿verdad? Y buenos negocios, ¿verdad? Y Y negocios negocios buenos que buenos, facturan muy bien, que claro. tienen muchos años de estar aquí, que son comidos por la competencia, ¿verdad? Sí. Que la competencia se viene preparando ahora con las herramientas tecnológicas que estamos hablando ahora, con personal más capacitado, etcétera, etcétera, ¿verdad? Vienen con más hambre, Viene con más con más hambre. hambre, sí. Entonces, ese tema también es muy importante, siempre verlo. Nosotros siempre lo vemos a nivel de consultoría, el tema de la competencia de los clientes que nos consultan. Sí, bueno, ya para ir cerrando con este tema, vamos a ver algunas áreas puntuales, por ejemplo, el sector de manufactura, que fue uno de los que más creció, que creció un 9,5. Em, Sin embargo, básicamente fue por el tema de zonas francas, o sea, porque en el promedio, en el régimen definitivo creció un 0,5 y el régimen de zonas francas un 25,5. Entonces, o sea, evidentemente, volvemos a ver quién está jalando el carro Claro. en este país, evidentemente es el régimen definitivo, o sea, las zonas francas. Y hay un sector que viene, a mí me pasan constantemente enviando de noticieros, sobre todo de radio, el comentar sobre este tipo de indicadores. Y ya van varios meses seguidos en donde comentamos perdón, del indicador de construcción que sigue decreciendo y decreciendo y decreciendo. Es un sector en el país que está teniendo ha tenido un año 2025 complicado, complicado. Y yo creo que eso tiene que ver con el tema, de hecho, bueno, aquí en la nota que estamos viendo lo mencionan nuevamente, la construcción residencial está cayendo mucho. A pesar de que hay sectores, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, en la zona occidente, que se está desarrollando mucho condominio y mucho de este tipo de cosas, hay sectores en el país en donde ese tipo de construcción está bastante detenido. Y creo que tiene que ver con el tema de manejo de tasas de interés y temas de endeudamiento de la gente también. Yo creo que hay algo que no se está considerando en eso y es que ya la gente está teniendo menos acceso a crédito por temas de sobreendeudamiento y está golpeando bastante, bastante el sector construcción, que cayó un 3,7 y acumula 4 meses de resultados negativos. Ha tenido un año bien, bien, bien complicado. Lo que ha movido un poquito para que no cayera tanto incluso es que se han hecho algunas obras públicas que afecta a este rubro, pero lo que es la parte privada nacional realmente está muy, muy detenida de la inversión en temas de construcción. Sí, creo y lo he visto en la oferta de créditos de vivienda de los bancos. Ya no es tan agresiva, ¿verdad? Hace unos años Sí, veíamos correcto. mucha oferta de crédito de vivienda, ¿verdad? Ahora está más enfocado al tema
de vehículos, Consumo, carro sí, sí. eléctrico y temas de Y consumo tarjetas. también, ¿verdad? Ujú. Pero también creo que los bancos han entendido que, bueno, hay un capital ahí puestos en cartera de crédito que necesitan también gestionar y recuperar porque han bajado mucho también esa oferta de crédito, ¿verdad? También, entonces limita mucho a las personas que quieran tener acceso a crédito, ¿verdad? También. Sí, hubo eso es importante, eso que mencionas, hubo una etapa muy agresiva de parte del sistema financiero con eso, pero luego se dio vuelta al tema y se empezaron a llenar de propiedades. Sí. Los bancos se empezaron a llenar de propiedades y creo que ahí fue donde se dieron cuenta como suave. O sea, bajemos un poquito el pie del acelerador, filtremos mejor los perfiles de la gente que estamos dando crédito, evaluemos mejor, porque sí, se ha detenido mucho el crecimiento en construcción, en temas residencial, y creo que va por ese lado. Pero bueno, en números generales, un 4,2 de crecimiento interanual es un buen número, o sea, la economía sigue creciendo, pero tenemos que entender, y parte de aquí el mensaje para la gente que nos ve, es, sobre todo ahora que vamos para temas político-electorales y vamos a escuchar muchos discursos. Hoy, por ejemplo, leía una noticia de uno de los candidatos de uno de los partidos tradicionales, no voy a decir nombres, pero hay que cada quien busque el artículo, diciendo, yo prometo eliminar todas las trabas para las empresas nacionales. Eso lo ha prometido todos los candidatos los últimos 4 o 5 elecciones, al menos que yo me acuerdo. Ninguno lo ha logrado. Algo hay ahí que hay que cambiar. Entonces, ¿por qué traigo esto? Bueno, también para que como ciudadanos, y parte de estos espacios es para eso, para entender que ese tipo de cosas no solamente es prometerlo. O sea, hay estructuras dentro de la burocracia nacional que no permiten el desarrollo tan fácil de la empresa privada. El tema de la informalidad que vos comentabas Ujú. también se vuelve complejo. Hay que buscarlo, por supuesto, todas las empresas, pero no es algo como nada más decir, ah, bueno, pero pásense a la formalidad. No, 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 A es veces no da. O sea, todo un proceso. a veces no da. Entonces, bueno, es entender estos temas, ver, y cuando igualmente escuchamos partidos políticos o algunos sectores políticos hablando de querer grabar zonas francas o querer no apoyar proyectos como esos de 4x3 que traen más manufactura, que traen más empleo, es decir, o sea, están entendiendo lo que estamos viendo aquí, o sea, realmente están queriendo jugar literalmente con la gallina de los huevos de oro, y dejar a Costa Rica en una situación complicada de crecimiento económico y de desempleo, ¿verdad? También que podría darse. Pues bueno, vamos con el segundo de los temas. Este tema me encanta en el sentido de que es muy rico para conversarlo y que le va a servir a mucha gente que desconoce de estos temas y que se ha generado mucho morbo a la par de esta ley, de la famosa ley de usura. ¿Qué es la nota? Bueno, salió esta semana unos cambios que se le aplicaron a la ley de usura, que se le realizaron recientemente, básicamente 4 aspectos, pero muy, muy, muy delicados. Vamos a ver, yo tengo como sentimientos encontrados con esta famosa ley de usura. Eh, yo creo que era un buen proyecto, tenía un buen espíritu, digamos, a la hora de proponer lo que estaba buscando, regular estas tasas de interés abismales que se estaban cobrando en algunos productos crediticios, por ejemplo, tarjetas de crédito con tasas de interés del 50%. Em, Sin embargo, tal vez la aplicación no fuera correcta y no se hizo de la manera adecuada y tuvo problemas técnicos que al final es de lo que se han tomado muchos de los detractores de esta ley para decir que es que no funciona para nada, lo cual no es cierto. O sea, tiene buenos fundamentos, y dejó mucha gente fuera del sistema crediticio nacional. Parte de las cosas buenas que al menos a mí, como asesor financiero y como persona que veo el impacto que tiene el tema de endeudamiento en la gente, me parecía bueno era que los rebajos de planilla no podían ser cobrados por encima del salario, por debajo más bien del salario mínimo embargable. ¿Qué permitía esto? Dignidad para la persona, dignidad para el deudor. A mí me tocó ver casos antes de esta ley en donde literalmente habían personas que recibían 5.000 colones o 1.000 colones de salario quincenal o inclusive hasta mensual, póngale, porque los rebajos de créditos que venían le consumían todo el crédito y a las entidades financieras no les estaba importando. No les estaba importando. ¿Por qué? Porque no era problema de ellos. Ellos estaban asegurándose el pago. Si la persona comía o no comía, no era tema de ellos. Y yo sé que es un tema de doble responsabilidad. O sea, si yo sé que no puedo pedir un crédito, no debería pedirlo. Pero es que también del otro lado, si saben que ya yo no tengo capacidad de pago, no deberían dármelo.
O sea, y esto, bueno, el primer cambio ya para que entonces, y comentarlo, Frank, el primer de los cambios es que ya eliminaron esto. Entonces, a partir de ahora, todos los créditos que fueron dados antes de la aplicación de la ley van a poder empezar a tener estos rebajos en donde ya si a usted le tienen que llegar $5,000, 5,000 colones de planilla mensual por rebajos de créditos, con eso va a tener que vivir. Es un tema muy rico para hablar y lo puedo hablar con mucho conocimiento, Esteban, porque hace unos 5 años trabajábamos nosotros con entidades financieras Ujú, públicas y privadas, colocando crédito, claro. ¿verdad? Y la gente todavía me escribe, ¿verdad? Para pedir información. Hace poco me escribió una señora del Poder Judicial que estaba siendo amenazada de muerte Una en su funcionaria del trabajo, Poder Judicial. una funcionaria del Poder Judicial, Ok. amenazada de muerte, ¿verdad? Acosada en su trabajo porque tenía créditos gota a gota, Gota a gota, claro. ¿verdad? Y ella me Sí. decía, nadie me presta, tengo el salario en 203,000 colones, pero nadie me puede prestar. Lo que le debo a los gota a gota son 500,000 colones. Nadie me los puede prestar. Y me mandaba a ella los pantallazos de las De las amenazas amenazas. Sí, de es la que eso es situación, bien ¿verdad? complejo. Que es muy complejo. Sí, Entonces, la ley de usura en su momento, cuando se aprobó, tenía una buena intención de forma, correcto. pero no había una solución de fondo también. ¿Por qué? Porque la banca nacional es responsable también de ver la calificación su jefe. Claro. Lo que pasa es que hay otro sector que no es supervisado, que no tiene acceso a ver ese tipo de reportes del SIC, ¿verdad? Solamente ver referencias crediticias y un tema salarial. Entonces es un tema que es bastante delicado, que es un tema que esta situación que vienen a hacer ahorita de poder rebajar y las personas que le queden, como dice usted, hasta 5,000, 10,000 colones, son casos que se ven y ahí Sector público, eso es, pero es normal. vea, de 10, le puedo decir, 6 o 5 están así. Cuidado Esteban, nomás. cuando estaba el tema de que fue impulsada por don Welmer, Correcto. Wilmer ¿verdad? Ramos, sí, sí, sí. Empleados públicos me dicen, ojalá que no pase. Ojalá que no pase eso, porque si no, entonces estamos jodidos. ¿Dónde vamos a pedir plata? En ese momento el tema del crédito gota a gota no estaba Sí, en correcto, este país, ¿verdad? correcto. Ahora es una problemática que hay, Sí, el sí, tema de crédito gota a gota en el nació a país. raíz de esto. O sea, nació a raíz de la entrada de esta ley. Pero como decís al principio, también es una responsabilidad compartida, Totalmente, sí. ¿verdad? Porque te puedo contar casos donde una persona sacaba 4 constancias de salarios y iba el mismo día a 4 entidades financieras a pedir un A crédito. pedir el mismo crédito, claro. Entonces yo como entidad, yo agarro y reviso y digo, sí, mira, don Esteban, Sí, tiene sí, buena sí. capacidad, la constancia aquí está bien, te voy a prestar 10 millones de colones. Salgo de la entidad y la otra entidad me está prestando otros 10, ¿verdad? Ujú. Entonces es un tema también que hay casos, curiosamente hay casos de éxito de personas que están muy endeudadas y que no les viene salario, pero tienen un negocio, invierten en un negocio, No, tiene ¿verdad? otro ingreso, Pero correcto. son los pocos Sí, sí, casos, sí, son unos Esteban, pocos. son los pocos casos. La gente está muy endeudada en temas de tarjetas de crédito, no saben cómo administrar. Por eso es un tema más de fondo que hay que trabajar, creo yo, ¿verdad? Sí, Desde el tema de la educación financiera consciente, ¿verdad? Esa que trabajas vos, esa en la que guías, en la que haces que uno más bien diga conscientemente, esta es la ruta que quiero claro, comenzar a claro. tomar y bueno, puedo arreglar la situación, me va a costar porque he tomado malas decisiones en mucho tiempo, pero hay una salida siempre también para mejorar las finanzas personales. Sí, sí, correcto. O sea, sí, siempre va a haber y es un tema, vamos a ver, y esto yo siempre lo hablo con mis clientes y cada vez que tengo oportunidad de hablar de estos temas lo planteo de esa forma. Usted no puede poner su estabilidad emocional y financiera en manos de otro. O sea, no puedes esperar que el banco o la financiera X o el que sea se preocupe porque usted pueda comer, eso es su responsabilidad. A mí estos temas sí, sí, o sea, sí veo como que realmente hay como una desprotección hacia el consumidor, o sea, se están cuidando intereses más grandes de los que las personas, eso es clarísimo. Pero tampoco se ha hecho nada. Yo tengo ya muchos años en esto, sigo sin ver programas realmente de educación financiera buenos, que la gente entienda realmente la importancia de esto, eso que vos decías, digamos, de funcionarios públicos más bien molestos porque no les iban a prestar Ujú. plata, es que ya no te pueden prestar. O sea, ya no puedes pedir prestado. Es que se ha vuelto. Un día esos yo escuchaba, creo que era al Porcionzón, en una entrevista que le estaban haciendo, que le hizo Gustavo Ah, López, sí, que hablando del perdió. tema de las apuestas, de la Ujú, ludopatía, es como se ujú, llama. ujú. Vea, yo creo que el tema del crédito podría entrar ahí. Es, Luis, Hay mucha gente
que el tema de la deuda realmente ya se le hizo un vicio. Se Es le, un vicio y es una enfermedad también, ¿verdad? exacto, exacto. Sí, sí, yo creo, no soy psicólogo ni evidentemente tengo he hecho estudios de nada de eso, pero sería muy interesante ver el comportamiento de estas personas que tienen ese mal manejo crediticio. Por ejemplo, hablamos de este caso de esta persona del Poder Judicial. Esa persona, evidentemente inteligente, es profesional, tiene un buen es trabajo, o profesional y tiene un sea, puesto está, de jefatura. está en un lugar en donde sabe de primera mano las consecuencias de esas Ujú. cosas y aún con todos esos elementos accede o va a pedir dinero a este tipo de organizaciones conociendo lo que le puede pasar. Eso no es lógico, no es racional, o sea, eso ya entra en un tema, para mí es un tema mental, o sea, un tema de enfermedad mental, de decir, ni siquiera están midiendo el peligro, como el adicto que sabe que eso que está consumiendo lo puede matar y sigue consumiéndolo. Entonces yo creo que aquí ya es un tema inclusive hasta de salud mental en lo que estamos entrando y desgraciadamente este tipo de cambios a estas leyes otra vez van a empezar a poner a la gente en situaciones muy complicadas. Hablemos del segundo cambio. Tiene que ver, dice, con la posibilidad de poder prestarle a personas con ingresos inferiores al salario mínimo impagable, o sea, personas que ganen menos de 199.000 colones, siempre y cuando no lo deduzcan la cuota del salario. Hey, volvemos a lo mismo, o sea, si usted gana 200.000 colones, ¿qué capacidad de pago puedes tener para asumir un tipo de deuda? Lo que pasa en ese tema, hay muchos intereses ahí Ujú. que podemos nosotros tener sospecha, ¿verdad? Pero nadie nos ha confirmado nada. Pero bueno, viendo una lectura Pero hay del un lobby sector, detrás de eso, es hay evidente, un sí, sí, lobby por detrás. supuesto. Y estoy seguro que lo que es la banca pública, la banca privada y las cooperativas de ahorro y crédito no están haciendo ese tipo de lobby, No es su cliente, no es su cliente, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un tema de mitigación que tienen que hacer correcto. por riesgo de crédito también, Con esa pero plata usted en ningún banco le pueden prestar, pero hay otras series de entidades financieras, claro. Esteban, que se han visto debilitadas Y desde que financieras salió esto. disfrazadas de otros negocios, ¿verdad? O sea, Financieras que son, disfrazadas de otro negocio, que ¿verdad? te venden Entonces, ahí un tele o te venden por ahí algo ahí distinto, sí. pero no son financieras tal cuales. Pero No, y sí, han perdido mucha claro, competitividad porque ellos no pueden hacer eso, porque son sancionados, sí, claro. ¿verdad? Son sancionados y bueno, ahora esta situación pues es preocupante, ¿verdad? Lo que uno llama a la gente es que sean racionales, que traten de hacer un análisis antes de tomar una decisión de endeudarse, pero como decías también, mi esposa es psicóloga, ¿verdad? Y ella, Ok, pues muchas veces gente se me acerca para que les ayudemos en un tema de empresarial que tienen deudas, etcétera. claro. Y digo, yo no puedo ver ese tema, eso es un tema más allá de lo que podamos ver nosotros, ¿verdad? Es un tema emocional, es un Sí, tema más allá de los números. más allá de los números, ¿verdad? De dónde venís, si hubo esa integración familiar de dónde venís, si viste ese ejemplo Sí, de tu sí, 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 casa, claro. etcétera, etcétera, ¿verdad? Y es un tema de que la persona cuando comienza a tomar ese tipo de conciencia, pues tal vez comienza a darle un poco más de cambio, digamos, a la situación, pero es muy complicado porque es un vicio que se les hace. Sí, vamos a ver, yo cuando escuchaba a los detractores de esta ley y hablaban, es que no puede ser que a las personas, o sea, los obligaron a andar pidiendo créditos fuera del sistema financiero nacional porque no eran sujetos de crédito. Ok, vamos a ver, entonces si vos me decís a mí que para que esta gente pueda tener acceso a crédito, tengo que cobrarle 50% de tasa de interés, ¿qué favor les estoy haciendo? Ninguno, O sea, por ¿cuál es el supuesto favor que que les estoy ninguno. haciendo? O sea, ¿qué es lo buenazo que soy del otro lado ofreciéndole créditos con el 50% de tasa de interés anual? Bueno, y te voy a decir algo, aunque pasen a esas entidades, ¿verdad? Que han perdido competitividad en el mercado y que ya hoy se les abre una posibilidad para ir a competir, Ujú. ir a prestar dinero, Sí, claro. No, ya después de ¿verdad? esto, sí, vas a ver. El mismo acoso de cobro que tiene el gota a gota lo tienen estas entidades que están hoy fuera del juego, ¿verdad? Que han ido ahí sosteniéndose poco a poco, ¿verdad? Que han tenido que identificar muchas cosas también, pero es el mismo acoso también, ¿verdad? Porque me lo han contado los Sí, mismos clientes que trabajamos antes de crédito en el banco, cuando hacemos refundición, me tienen acosado, me tienen amenazado. Un primo una vez me llamó y me dice, me van a quitar la casa, me dijeron que me van a quitar la casa, que la casa está a nombre de mi esposa y me la van a quitar, estoy preocupado. Y entonces también la gente como no conoce se asusta sí, en sí, ese claro, por supuesto. Hay tipo de mucho situaciones, desconocimiento ¿verdad? en eso, sí. Hay muchísimo desconocimiento. Y vamos a ver, la tercera reforma o el tercer elemento que están es que dice que se va a eliminar la obligatoriedad que tenían los oferentes de crédito no supervisados por su jefe de consultar el Centro de Información Crediticia del SIC. ¿Qué implica esto? Bueno, que le van a poder prestar o otorgar créditos a quienes ya tienen comprometida
la capacidad de pago. ¿Y a quienes y cómo se ve comprometida esa capacidad de pago? Por los atrasos que puedan tener, digamos, en su historial crediticio también, y al no, obviamente, O al no que ya revisar tengan eso, un gran monto de deuda acumulado. totalmente, O sea, ¿verdad? entonces no, ni siquiera le van a medir capacidad de pago. Es más, No, inclusive con esto no se hacía. Yo te lo puedo decir de primera mano. Yo he estado trabajando con personas, literalmente, sentado así como estás vos conmigo, viendo problemas de endeudamiento, donde yo estoy viendo su reporte, su jefe, y ujú. estoy viendo sus estados de cuenta, y sé el nivel de deuda que tiene esa persona, y estando sentado conmigo, le han entrado llamadas de instituciones financieras para ofrecerle más tarjetas de crédito y más deuda. Pero literalmente así. Y yo ahí, eso ya fue hace unos cuantos años que pasó. O sea, aquí no están revisando nada. No, no, Porque con solo meterte al reporte, ya vos decís, el reporte salarial anda en tanto, tienes, no puede prestarle, o sea, no es sujeto a crédito. Preaprobado, mira, ya está, puedes venir. Y toda la persona me decía, ¿qué hago? Le digo, ¿cómo qué hago? Dígale que no, muchacho. sí, Decirle que claro, no. claro, claro. No, no puedes tomar ese crédito. Pero entonces esto ni siquiera estaba pasando. Ahora, mucho menos, ya que evidentemente va a quedar fuera de la ley. Entonces, Frank, hemos venido, o sea, tres cambios que van clarísima la línea. Es más oferta de crédito, más facilidad para la gente para endeudarse, menos compromiso de regulación de parte de las entidades financieras. Vuelvo al tema, a la responsabilidad de cada uno de nosotros. O sea, a nadie, y esto sí es cierto, a nadie he visto yo en ningún banco ni ninguna financiera apuntando a esa persona para decirle tiene que sacar el crédito. Vamos para que se endeude. A nadie. Es uno el que va. Claro, hay un montón de estímulos, impulsos, un montón de cosas que podemos comentar, pero, o sea, realmente es un sentido de responsabilidad de uno de saber hasta dónde puede y hasta dónde realmente ya no le da. O sea, el tema de redes sociales, depresión social, el tema de crecimiento, esa falsa sensación de poder que da el crédito, las tarjetas, el estilo de vida, el estatus. Sí. Evidentemente hay muchos elementos que juegan, pero esto es un tema que se está saliendo de las manos y con esto yo creo que se va a agravar todavía mucho más en los próximos meses. Yo lo veo desde el enfoque siempre empresarial, ¿verdad? ¿Ok? Eh, Creo que el patrono aquí puede jugar un papel fundamental, ¿verdad? ¿En qué? En tener programas de capacitación Totalmente, sí. para sus colaboradores. ¿Por qué? Porque imagínense un grupo de colaboradores súper endeudado. ¿Qué va a pasar? Baja su producción, no van a estar concentrados. Uf, en eso hay muchos Hay muchos estudios, claro, hay problemas, muchos estudios ¿verdad? ya Y lo que hemos avalan visto. eso, por supuesto. Sí, 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 Y los claro. hemos visto, ¿verdad? Entonces yo creo que los patronos también, ¿verdad? Porque sé que, como decir, nos escuchan muchos, nos están viendo muchos empresarios también. Claro. El patrono ahí puede comenzar también a construir conciencia en sus colaboradores también, a aplicar dentro de sus manuales claridad, ¿verdad? En este tipo de situaciones, cómo manejarlos al interno también. No es discriminar a un colaborador que esté endeudado No, 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 mucho y que menos. le vayan a embargar, no, es educarlo también, ¿verdad? Porque eso impacta también, a final de cuentas, en la productividad en las empresas, ¿verdad? Entonces, este tipo de programa como el que venimos desarrollando, que vamos a impulsar en las empresas, de darles capacitación, ¿verdad? Sí, 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 herramientas, herramientas, Herramientas para, conocimiento, herramientas conocimiento. para que los colaboradores puedan ser productivos, ¿verdad? Porque eso juega un papel importante dentro de la estructura de las empresas, Sí. ¿verdad? Imagínense muchos colaboradores endeudados, muchos colaboradores acosados por este tipo de cosas de cobros también. De esto, Fran, ya hay bastante materia, digamos, o bastante material para analizar de lo que implica tener colaboradores financieramente estables y colaboradores que estén en problemas financieros. Es abismal la diferencia en productividad, en lealtad del empleado, en enfoque del personal. O sea, y vamos a ver, todos somos profesionales, empresarios, pero ante todo somos personas. Totalmente. Somos personas. Sí. Si usted llega a su trabajo, por bueno que sea, por talentoso, por ponerse la camiseta, por todo lo que usted quiera, y tenés eso en la cabeza, de que me van a quitar la casa, me están llamando para cobrar, o peor aún ahora, me están esperando ahí en la esquina, que quién sabe ni para qué. No hay forma de que usted pueda ser productivo, no hay manera. No hay forma y eso también impacta a la empresa, impacta a la familia también. Claro, Imagínense por supuesto. un Es que se una vuelve un cabeza de círculo, hogar, se vuelve un ¿verdad? círculo vicioso Con sus problemas. horrible, porque no tenés cabeza para nada más. Estás en la casa y ni siquiera estás ahí. Te hace fricción con tu pareja, con tus hijos, eso te carga más de problemas que volvés a llevar al trabajo. Y eso, hablándolo del tema meramente emocional, vamos un paso más allá. ¿Qué pasa? Y sucede. Ujú. También hay gente que en la desesperación busca meter la mano a dineros, A las a empresas. inventarios,
a clientes, o sea, porque ya se vuelve una situación desesperante realmente. Es que no es nada más decir, es que estoy endeudadillo. No, no, es que hay casos de casos. Hay gente que realmente la pasa muy mal con esto y lo que vos hablabas ahora, el desconocimiento de cómo realmente funcionan las cosas. A mí, por ejemplo, llega gente y me dice, es que me van a embarcar todo el salario, me van a dejar sin salario. No pasa, o sea, no pasa. Eso no puede, hay una ley que avala que no pueden embargarle todo el salario. Embargarle todo el salario. Con esta ley sí te pueden rebajar todo el salario. Es que Claro, las ves consecuencias, todas y las las cambian. contradicciones, por ejemplo, a nivel de legislación. O sea, no me pueden embargar todo el salario si dejo de pagar, pero si estoy pagando, me pueden rebajar hasta dejarme 0 colones en mi boleta de salario. Hay algo como que no está cuadrando realmente en ese enfoque. Bueno, y ya para cerrar este tema, el cuarto cambio, que es como el único positivo, digamos, ante el consumidor, que me parece muy bien, de hecho, es que las entidades financieras no van a poder hacer modificaciones contractuales de lo que ya está establecido sin el consentimiento del cliente. Antes no lo ocupaban. Ujú. Te podían modificar tasas, te podían modificar condiciones, te podían modificar lo que estaba en el contrato solamente avisándote. O sea, lo que tenía que hacer era decirte, mira, Francisco, te íbamos a cobrar una tasa, ahora va a ser, era del 9, ahora va a ser del 11. Pero mire, Jay, te estoy avisando. Yo cumplo con avisarte, eso es lo que va a pasar. Ahora no, ahora tiene que haber un consentimiento y una negociación entre la gente, que me parece está muy bien. Eso está bien. Eso por dar un ejemplo, es como el único de los cambios que realmente defiende un poquito al consumidor, pero sí, vean, ya de verdad para cerrar con este tema y hacer conciencia, que es parte de lo que buscamos en estos espacios, gente, ténganle no miedo, pero sí ténganle respeto a la deuda. La deuda es un instrumento financiero valioso, muy bueno si usted lo sabe usar. Crecer económicamente manejando bien la deuda es factible y mucho de lo que se ha hecho en este país en generaciones anteriores y algunas de las actuales es utilizando bien la deuda. Pero mal utilizada se termina convirtiendo en un arma letal para su economía, para su salud emocional, para sus relaciones interpersonales y para la calidad de vida que usted puede tener. Utilicémosla bien, porque nos ofrezcan algo no quiere decir que yo tenga que aceptarlo, porque yo esté viendo publicidad en todo lado de créditos aquí, facilidades crediticias en este almacén, en esta institución, en donde sea, no quiere decir que yo tenga que ir a tomar eso, sino que son oportunidades que están ahí, pero no necesariamente yo tengo que tomarlas. Analicémonos, tengamos estructura financiera. Si usted ocupa contratar un profesional para que le ayude en eso, hágalo. Es una inversión que le puede ahorrar un montón de problemas y no dejarse manipular tanto por todo este entorno consumista en el que vivimos y en donde pues por como vemos pues cada vez va a ir siendo un poco mayor. Muy bien, bueno, vamos a un tercer y último tema, ya nos quedan unos minutitos de programa y vamos a hablar de una calificación, un tercer lugar que le dieron a Costa Rica a nivel global para la atracción de inversión extranjera, y según el índice de Greenfield 2025. Esto es un indicador, una evaluación que se hace a diferentes países en el mundo para ver qué tan bueno es el clima de negocios para poder atraer inversión extranjera en el país. Y Costa Rica ocupó el tercer lugar, perdón, a nivel global. Global. Fran, una muy buena noticia que va muy acorde con lo que hemos visto en los últimos años, la gran cantidad de inversión extranjera que se está viniendo para Costa Rica, que últimamente se ha visto ahí un poquito golpeada por todo el tema de Donald Trump, de Estados Unidos, de empezar a jalar empresas, lo de Intel, que obedeció más a un cambio estratégico por parte de la compañía y este desarrollo que se está haciendo en el mercado asiático en el tema de semiconductores. Pero Costa Rica sigue siendo hoy día, y este índice lo confirma, una muy buena plaza para que las empresas internacionales quieran venir a instalarse acá. Sí, 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 pero igual también es un tema de reto, ¿verdad? De todo esto que está pasando con Trump, lo que ha venido mencionando Sí. sobre el país, ¿verdad? Que son temas que se mencionan, pero no han sido confirmados todavía, Esteban, ¿verdad? Que es un tema que es una especulación que pueda generar tener que implementar una estrategia para poder seguir sosteniendo, ¿cómo se llama? Esa posición, ¿verdad? Ujú. A nivel global. Sí, sí, sí. Vamos a ver, Costa Rica sigue teniendo muy buen clima de negocios y yo creo que este tipo de alertas o esto, por ejemplo, este arancel del 15% que quieren imponerle a nuestro país para temas de importaciones a Estados Unidos, de exportaciones, perdón, hacia Estados Unidos, son, como lo digo, creo que fue uno de los ministros por ahí que lo escuché, bueno, esto obedece porque tenemos una balanza comercial favorable con Estados Unidos, o sea, le vendemos mucho a Estados Unidos, muchísimo.
Y ellos nos están viendo, bueno, usted es uno de mis proveedores principales y le voy a cobrar, ¿verdad? Pero entonces, digamos, es porque hemos tenido un muy buen desarrollo. Ahora, el por qué es que tenemos ese desarrollo, bueno, es por todo este tema, por este clima de negocios bueno, por estas calificaciones que nos posicionan como una plaza atractivísima para, para el tema de empresas transnacionales y que tiene que ver, como hablábamos en el primer bloque, con este crecimiento nacional que se ha venido dando en Costa Rica. Ahora, esto también es una jalada de orejas, digamos, y una llamada de atención de buscar el enfoque correcto como país de hacia dónde queremos llevar la economía nacional y los temas de educación e información. ¿Verdad? Hablábamos ahora, Costa Rica tiene todo para poder ser un muy buen puerto de desarrollo tecnológico. Eh, Aquí con unos poquitos cambios que se hagan en el tema de infraestructura vial, bueno, bastante en infraestructura vial más bien, pero poquitos cambios en el sentido de que no son tantas cosas lo que hay que modificar, a diferencia de otros países que realmente están todavía muy rezagados con nosotros, pero que si no nos empezamos a poner vivos, pues nos pueden empezar a ganar el mandado. O sea, El Salvador viene ahí creciendo también bastante bien, y bueno, y Panamá, que ha venido también desenvolviéndose bastante bien en desarrollo de atracción de inversión extranjera. Pero bueno, todavía seguimos teniendo ese liderazgo y esa posición privilegiada para poder sacarle provecho a esto. Em, en el clima de Fran, en el clima de negocio que vos sentís en la calle, por ejemplo, en la gente, en el empresariado, ¿sentís confianza de parte de la gente en el tema de desarrollo económico o cómo lo ves ya propiamente en el día a día? Hay más confianza, hay más confianza. Te puedo decir que este año ha habido más, se ha externado más la confianza de parte de los empresarios que el año pasado, ¿verdad? Sí, Este año ha habido más confianza, se han atrevido a hacer un poco más de inversión en su negocio, más inversión de infraestructura a su propia empresa también. Han también ha comenzado a apuntar a un tema de expansión a nivel, ¿cómo se llama?, nacional e internacional también. Ahí tenemos empresas que ya están pensando en expandirse también a nivel internacional fuera, ok. por esa confianza que le genera el país actualmente, ¿verdad? Lo que pasa es que ahora también entramos a un tema coyuntural que es el año político, Político electoral, sí, ¿verdad? Hay que ver cómo va a ser ese sí, comportamiento también. Entonces, ¿qué es la recomendación? Capitalizar hasta que pasemos este tema de año electoral, todo lo bueno que se ha venido, toda esa confianza que se ha generado y ese aprovechamiento que se ha tenido, digamos, a través de esa confianza, ese fortalecimiento que ha tenido entre las empresas, aprovecharlo al máximo. Lo que hablabas anteriormente, la planificación, cómo vamos a crecer este año, viene ujú, un año electoral, siempre difíciles, si dependemos del gobierno es un poco más difícil, vamos a parar, claro. se va a afectar nuestro flujo, cómo vamos a competir, etcétera. Entonces creo que también las empresas siempre les invitamos, viene el año electoral, hay que preparar una estrategia para superar esa etapa, ¿verdad?, coyuntural que muchas veces detiene muchas cosas en el país que no debería detener, Esteban, Sí, sí, no ¿verdad? debería ser eso, exacto. Hay empresas que se detienen a ver qué va a pasar y hay otras que siguen caminando, ¿verdad? Hay otras que siguen avanzando, ¿verdad? Porque tienen claro cómo jugar dentro de ese campo de la competitividad y crecimiento y cómo capitalizar esa confianza que les ha permitido tener una empresa todavía más solvente, más sana, más competitiva. Más competitiva, claro. Sí, eso que mencionas es interesante. Y yo creo que la empresa que se detiene como a ver qué hace, digamos, como que va, es la que no tiene planificado, va al día, o sea, básicamente, va día a día, pero no tiene planificado 2 o 3 o 5 años adelante, digamos, de hacia dónde quiere llevar su negocio y con cuáles estrategias hacerlo, que es parte de lo que creemos de aquí, desde nuestra humilde opinión, debería tener cualquier tipo de empresa, por pequeña que sea, Por pequeña que por sea, pequeña que sea. siempre es bueno que el empresario tenga un ojo a la política del país, Por supuesto, si es que ¿verdad? van de la mano, economía y Pero, política van de la mano, pero un ojo que beneficie a su empresa, no un ojo totalmente. para pelear de Sí, sí, que sí, sí, yo soy de este para, color, el otro es del otro para color. polarizar. No es un tema de polarizar. Sí, sí. El empresario maduro, Ujú. el empresario maduro tiene que ver esos temas de año electoral de una forma estratégica. ¿Dónde voy a crecer? Viene un gobierno que va a apreciar más el dólar, va a apreciar más el colón. ¿Qué discusión podemos comenzar a generar a partir de ver cuáles son las opciones que hay del próximo gobierno que pueda entrar, ¿verdad? Correcto. Para ver qué tendencia puede tener ese gobierno también. Entonces, este tema de hacer esa planificación en año electoral de las empresas es muy importante también para no quedarse y decir, voy a esperar a ver qué pasa, quién llega, para ver qué decisiones tomo, ¿verdad? Sí, pasa cuando usted ya dijo, voy a ver qué pasa, ya pasó. Ya Y pasó. ya vas contratiempo, o sea, ya no tomaste la decisión en el momento adecuado. El empresario maduro está viendo su empresa. Tienen que estar viendo su empresa, tienen que estar viendo qué sucede aquí en el país, tienen que estar viendo qué está sucediendo afuera también para comenzar a reconstruir,
o a reestructurar, ¿verdad? Ahora, se puede planificar a un año, Esteban, pero a veces a los 3 meses tenemos que cambiar la estrategia de una Correcto, empresa, sí, sí, sí. Que eso es ¿verdad? algo importante, ¿verdad? O sea, las estrategias no están escritas en piedra. No O sea, están de hecho escritas son, en son piedra. procesos vivos, están vivos siempre, porque pueden pasar cosas que usted no puede prever en una planificación. Hablemos de un plan estratégico, por ejemplo, que se tiran a 3 o 5 años. O sea, eso es una guía, pero no es que lo que yo planifique hoy lo voy a aplicar exactamente en 5 años, porque no sé en 5 años ni siquiera cómo va a estar ni mi mercado, ni mi sector, ni el entorno empresarial en el que estoy involucrado. Entonces son procesos vivos, no tenemos que Sí, estar involucrados. yo digo que la planificación estratégica es abrir una trocha, Exacto, ¿verdad? Y después nos toca ir reconstruyéndole, exacto. la vamos a pavimentar, Ir vamos a armándola poner ahí, así, aceras, haciéndole vamos a ahí ponerle bonito. luces, Correcto. ¿verdad? Pero la planificación debe ser, tírese una trocha, ahí ya abrió camino, ahora sí, vaya, comience a construir ese camino que va a pasar con su empresa para que sea un camino bonito, estratégico, que le agregue valor, que crezca financieramente, ¿verdad? Entonces es un tema, digamos, muy importante que tiene que tener claridad el empresario a la hora de comenzar a hacer esa planificación también, ¿verdad? Ok. No, súper bien. Bueno, Bram, se nos fue el programa. Muchas Rapidísimo, ¿ves? gracias. Sí, sí, estuvo muy bien. De verdad, gracias por todos sus aportes. Bienvenido nuevamente aquí Muchas a la gracias. semana, donde vamos a seguir contando con tu presencia y todo el tema de consejos que nos puedes dar acá para el empresariado y también para el tema de finanzas y temas de inversiones, seguros. Acá vamos a hablar de todo un De todo poquito. un poco. Y bueno, gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más. Nos esperamos la próxima semana. A partir de esta semana vamos a empezar a salir los lunes a las 7 de la noche para que nos empiecen a seguir por ahí. Así que de verdad que un gusto haberlos acompañado y nos estamos viendo. Saludos.